Buenas noches, estimada de la audiencia. Bienvenido a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Hoy contamos con la presencia de la magistrada doctora Sandra Silveira. ¿Cómo está, mi querida doctora? Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia que nos está viendo. Considero que este es un espacio muy importante para el tema que vamos a compartir con la ciudadanía y todos los auxiliares de justicia. Yo soy Sandra Patricia Silveira Benítez, mamá de 2 hijos varones, Fernando, mi hijo mayor que es ingeniero civil, ella me hizo abuela de María Fernanda, una niña de 3 años, pues tengo un hijo, Alejandro, ¿verdad?, que es actuario. Y bueno, quiero más o menos comentarle brevemente cómo es que yo estoy actualmente en la función de jueza de ejecución penal. Totalmente, mi querida doctora, pues recordate que nosotros los abogados todos te conocemos, pero tenemos una teleaudiencia vasta, entonces para ellos, por favor, si te puedes presentar cómo llegas a tu cargo, qué hiciste, cuál es tu trayectoria judicial. Bueno, y realmente soy egresada de la Universidad Católica, siempre trabajé con los privados de libertad. Hay una materia técnica jurídica en la cual me inicié con este servicio de vocación, porque es una vocación de servicio trabajar con las personas privadas de libertad, en la cual me he formado con el padre de la Vega, que era nuestro tutor en aquel entonces, y desde ahí nació mis ganas y mi lucha de poder ocupar este cargo, en la cual me he presentado al Consejo de la Magistratura, concursé, integré varias ternas que, por cierto, no he sido designada, y continué con la perseverancia hasta ocupar. Lo que pasa es que las ternas que he perdido, yo no marcaba el cargo de jueza de ejecución penal, sino señalaba otros cargos que me interesaban, pero por lo visto esta era la función que Dios y la ciudadanía esperaban de mí. Y fue así que en agosto del 2014, el Consejo de la Magistratura integró terna para jueza de ejecución penal de la capital y fui designada por la Corte Suprema en forma unánime. Agradezco realmente la confianza depositada en mi persona, porque considero que es un fuero sumamente importante. El fuero de ejecución penal es un fuero especializado. En el 2020 fui confirmada, ¿verdad?, por la Corte Suprema de Justicia en forma unánime, donde justamente resaltaban el rol y la función tan importante del juez de ejecución penal. En la capital considero incluso como docente que debería ser incluida la malla, ¿verdad?, académica, la materia de ejecución penal, porque muchas veces no conocemos este fuero tan sensible y tan importante, ¿verdad? Entonces, soy egresada de la Católica, soy abogada, escribana, magíster, pero lo más importante de mi rol es ser abuela en mi vida que me toca hoy vivir, ¿verdad? Es mi motor. Siempre yo digo como persona humana que no hay mayor satisfacción que el reconocimiento de los hijos, la familia, la abuela, el hacer bien el trabajo. El juzgado donde yo estoy desempeñándome hace más de 11 años justamente tiene una particularidad y un concepto humano, un trato amable a todos por igual, sin excepción alguna. Los abogados llegan y siempre salen conforme con la respuesta, ¿verdad?, que el juzgado trata de brindarle. Consideramos, ¿verdad?, que cada caso es muy importante, sin excepción alguna. Incluso siempre yo le insto a mis compañeros de trabajo, porque este logro del juzgado, que siempre, gracias a Dios, estamos recibiendo felicitaciones por la buena gestión, se debe al equipo humano con que yo cuento. Tengo 2 secretarías que están al frente de 2 actuarios brillantes. ¿Quiénes son esos actuarios, doctora? Pues hay que felicitar. Yo siempre digo, este programa está para decir lo bueno del derecho. Sí, doctor. El juzgado que yo estoy ocupando es el número 3 y cuenta con 2 secretarías. La secretaría número 5 está a cargo el abogado Mariano Gómez, un muchacho pionero. Se inició en el fuero de ejecución, ¿verdad? Yo cuando en la otra secretaría número 6 está Alexis Servián. Y lo que quiero justamente destacar acá, doctor, cuando yo ingreso como jueza y voy a asumir el cargo, me encuentro con estos 2 chicos que eran dactilógrafos, eran personas contratadas, incluso con un salario inferior al mínimo, y enseguida yo noté el talento humano, ¿verdad?, la capacidad intelectual, el compromiso que tenían con el juzgado de ejecución, y he peleado para que ellos puedan ocupar el cargo que hoy tiene, y la Corte me ha dado su voto de confianza,
y hace 11 años estamos trabajando con el mismo equipo. Es decir, de los cuales algunos que salieron del juzgado es por concurso, por ascenso, pero no porque no hay buen ambiente laboral o porque la jueza es inhumana y no comprende la parte personal, porque antes que nada somos seres humanos, de repente los funcionarios también son papá, mamá, tienen mamás enfermas, tienen acontecimiento del colegio, entonces están los pedidos de permisos particulares y yo considero que formamos una gran familia, pero también tenemos un gran compromiso con la ciudadanía, ¿verdad? Es una responsabilidad enorme, porque el objeto principal, el rol fundamental del juez de ejecución es la reinserción del condenado. Trabajar por ese condenado que está privado de libertad y buscar una manera satisfactoria y positiva que él pueda cambiar esa conducta delictual, porque ha cometido un hecho punible, por eso está condenado, cumpliendo una condena, privado de su libertad, está recluido. Entonces, esa situación conlleva a la protección de la sociedad. Entiéndase por ello que si yo trabajo con estas personas y salen personas nuevas, cambiadas, obviamente que contamos con un equipo técnico, criminológico, psicológico, social. Y acá también quiero hacer un hincapié y sostengo y estoy convencida que la reinserción únicamente se puede dar con el apoyo de la familia. La familia es determinante para el privado de libertad y también la iglesia, ¿verdad? La iglesia a la cual ellos pertenecen, porque ellos tienen libertad de culto, claro. Ellos pueden elegir libremente, por eso tenemos en los centros penitenciarios, está la católica, la evangélica, la protestante y todos los cultos que ellos libre y voluntariamente. Pero acá también tenemos que resaltar algo, doctor. Toda esta transformación, todos estos tratamientos que el juzgado de ejecución cuenta como herramienta, que es el Código de Ejecución Penal, que es una ley nueva, cortita, hermosa, con innovaciones fantásticas que vamos a estar compartiendo, única y exclusivamente podemos lograr si el interno presta su consentimiento. Yo no le puedo obligar, él tiene esa autonomía, la voluntad de decidir, quiero ser tratado, no quiero ser tratado, no me gusta estudiar, no voy a participar a ningún tratamiento. Entonces, ¿qué puede hacer un juez de ejecución en esas situaciones fácticas donde la persona no muestra voluntad, no quiere participar? Y tenemos que entender que los cambios no son mágicos. Los cambios tienen un proceso de tratamiento psicológico, de adicción, de contención, ¿verdad? Por eso justamente las características más importantes de un juez de ejecución es la parte humana. Está trabajando con seres humanos, más aún seres humanos privados de su libertad. El segundo bien jurídico más protegido, ¿verdad? Después de la vida es la libertad. Yo siempre le digo a mis alumnos, imagínense, vamos remontando 2020 en la época del COVID, que teníamos restricciones, sin tener condenas, sin tener ninguna, lo mal que nos sentíamos por esas limitaciones a nuestra libertad, porque teníamos horario restringido, actividades restringidas. Bueno, entonces eso también es un factor muy importante, trabajar en cercanía a los internos. El juez de ejecución tiene que salir de su despacho, debe ir a los centros penitenciarios, debe conocerle a su interno, debe conocerle de una manera integral, no solamente su condena y preguntarle, ¿cómo te llamas, Juancito? Tu hecho punible de robo, tu condena a 5, no. ¿Cómo te llamas, Juancito? ¿Tenés papá, tenés mamá? ¿Dónde están tus padres? ¿Tenés hijos? Involucrarte un poquito, esa inmediatez, esa parte humana. No sabía eso, doctora. O sea, que ustedes tienen un vínculo con su sentenciado, por así decirlo. Así es. Más allá de leerle, esta es tu condena y te vas a tal penitencia. Así es. El sentenciador dicta la sentencia, ¿verdad? Sí. El tiempo y ya le pasa al juez de ejecución a fin de que él vaya a un lugar de reclusión a cumplir esa condena. Ahí entra el protagonismo y el rol fundamental del juez de ejecución. Acordándonos, nos debemos acordar, estimada de la audiencia, de que la condena y la pena privativa de libertad o la cárcel busca la reinserción del reo a la sociedad. Pero no conocía, disculpa mi ignorancia, mi querida doctora, ese rol que ustedes tenían que era así tan
que se involucraban, por así decirlo, con la persona. Yo pensé que simplemente se limitaba a decir, esta es tu sentencia y te va a tal penitenciaría y chao. De repente cuando interponen recursos a mis resoluciones, incluso algunos señores camaristas me dicen que yo soy muy fanática de ejecución, ¿verdad? Y le digo a los doctores, no es que sea fanática, yo conozco la miseria humana, yo estoy en la trinchera, conozco la realidad de este condenado, vivo con ellos, convivo con ellos, sé lo que están padeciendo. Y cuando ellos estudian es un papel frío, una sentencia, Claro. que se interpuso una apelación y es una lectura. No hay la parte humana que el juez de ejecución está ahí con esa inmediatez que la misma ley nos exige, porque justamente la ley 5.162/14, que entró en vigencia el 17 de abril del 2015, ¿verdad? Habla y establece en su artículo 19 la función del juez de ejecución. Y en uno de sus articulados establece la visita permanente a los centros penitenciarios a fin de garantizar sus derechos humanos, de velar por... Ellos han perdido su libertad, pero no su dignidad humana, doctor. Ellos siguen siendo seres humanos, ellos siguen siendo personas. Y como no tenemos que olvidarnos que el objeto principal de la pena, conforme a la Constitución, artículo 20, es la reinserción de esta persona, cambiarle esta conducta. Nosotros no podemos retrotraer y cargarle con los procesos anteriores. Entiéndase por ello que si es un abuso sexual, no decirle por qué abusaste de tu hija que tenía 5 años, cómo hiciste. No, a partir de ahí en adelante el juez tiene la obligación y la carga legal y humana de trabajar de que esa conducta no vuelva más a repetir. Y de esa manera, entonces, trabajando con ello, esa cercanía, me dicen los directores penitenciarios, usted no sabe, doctora, cuando vienen los jueces de ejecución, toda una semana o incluso un mes ellos están hablando, vino mi jueza y me explicó que mi procedimiento es así y me va a dar permiso para irme al cumpleaños de mi mamá, que después vamos a hablar, ¿verdad?, de los beneficios que la ley otorga al juez de ejecución. Son innovaciones fantásticas, doctor, ¿verdad? De repente tenemos algunas limitaciones, por supuesto, en la infraestructura, en la conformación de los centros penitenciarios, pero no es lo que el legislador busca. Claro, ¿Verdad? totalmente. ¿Cuál es el régimen que sostiene al juez de ejecución? Hay un régimen progresivo. ¿Qué significa un régimen progresivo? Que toda persona con una condena de más de 3 años debe transitar obligatoriamente por 4 fases. Ok, mira. Sí. Súper importante, ¿verdad? La primera fase justamente es la de observación, ¿verdad? Juanita llega a Buen Pastor y lo primero que tiene que hacerle es una ficha. ¿Cómo te llamas? Juanita, apellido, hija de don fulana, mengana, dirección. Y ahí ya le pregunta si padece una enfermedad, si es que ella tiene algún medicamento que tenga que consumir, ¿verdad?, habitualmente, Claro. el horario. Esa es la primera fase que tiene el centro penitenciario hasta 45 días para interrogarle esas preguntas de ingreso. Está ingresando porque su sentencia hoy salió, quedó firme y ahí ya pasa a su lugar de reclusión. El segundo periodo, que considero que es el más importante, es el de tratamiento. Ahí el juez de ejecución, con los informes técnicos, criminológicos, psicológicos, detecta el problema de este condenado, de este interno, del PPL, como le llamamos nosotros, que son personas privadas de libertad, ¿verdad? Y empezamos a trabajar con el equipo y el organismo técnico criminológico, que son personas idóneas en la materia, psicólogos, psiquiatras, médicos, clínicos, porque tenemos personas condenadas con problemas de cáncer oncológico, Claro. que ingresan y no le podemos abandonar, doctora, a su suerte. Siguen teniendo dignidad, como vos dijiste, doctora. Totalmente. Y aparte, la mirada tiene que ser humana. Quitar ese chip de exconvicto, del reo, del... Claro, ya están con una sentencia, ya están pagando a la sociedad el crimen que realizaron, por así decirlo. Así mismo. Mi querida doctora, debemos ir a la pausa, pero ya volvemos para que nos sigas explicando cuáles son las otras fases. Bueno. Ya volvemos.
Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la doctora Sandra. Estimada doctora, seguí por favor explicándonos esa fase, pues la verdad que primera vez que escucho, está muy interesante entender cuál es el proceso de una persona que está privada de libertad. Bueno, estaba mencionando, doctor, que toda condena más de 3 años. Entiéndase por ello que si su condena es inferior a 3, no está obligado a transitar esta fase. Claro. Bueno, entonces nos quedamos en el periodo de tratamiento que Sí. yo particularmente considero que es uno de los periodos más importantes porque trabajamos por la conducta humana, que es justamente lo que yo le mencioné al inicio, que el objeto principal del juez de ejecución es la reinserción, cambiar esa conducta. Y siempre, doctor, ese comportamiento, esa conducta, atrás de esa persona hay una historia triste de vida. Yo me encontré una vez en una situación de un abuso sexual, ¿verdad? Que el chico tenía ese mal hábito, esas malas costumbres, y después un día me acerqué tanto, hablaba con él, ya prácticamente me adoptó como su mamá, él me abrazaba, nosotros comíamos juntos, yo me voy a comer con ellos al penal, de repente, fin de año le digo a mis chicos, mis compañeros de trabajo, vamos a juntar algo, vamos a hacer una mesa común con nuestros internos, compartimos con ellos, ¿verdad? Y ahí él una vez me dice, doctora, usted no sabe lo que fue mi infancia, me dice. Mis padres murieron en un accidente, yo me fui con mi abuela a vivir, mi tío, el hermano de mi papá, abusaba sexualmente de mí. Y empieza, doctor, ¿verdad?, a descomponerse, a llorar amargamente. Y tal fue mi angustia que cuando viene mi abuela, yo le cuento a mi abuela que era abusado sexualmente por mi tío y mi abuela me caga a patada y me rompe todo por mentiroso. ¿Qué vos te crees para hablar mal de mi hijo? Encima que te tenemos acá, que tus padres ya murieron y sos un huérfano. Y cuando no termina ahí la historia, cuando llega el tío que abusaba sexualmente de esta persona condenada hoy, ¿verdad? Por supuesto que le niega a la madre, le dice malagradecido, seguramente porque yo pongo reglas en la casa, no le dejo a este sinvergüenza, calificativos negativos sobre el joven. ¿Qué hace él? Agarra su mochila y se fuga de la casa. Caminando por las calles oscuras desesperadamente, llorando, se encuentra con 7 tipos asaltantes y abusan los 7 sexualmente de él. Termina en un hospital. A lo que quiero, no justifico, doctor. No, por supuesto, pero das el origen de esa conducta antisocial, delictiva o lo que sea, o sea, tiene un origen otra vez en otro acto antijurídico, por así decirlo. Así es, o es hereditario, papá y mamá, delincuentes, robaban, hijo, mira, conducta, porque la enseñanza es el ejemplo. Claro. Esa es la mejor enseñanza de papá y mamá. Las palabras no sirven si el ejemplo no conlleva la palabra, ¿verdad? Entonces el hijo ve que papá y mamá roban todo el día y salen expertos, ¿verdad? Claro. Entonces, el tercer periodo, que es fantástico, justamente mi maestría, mi tesis, que ahora tengo justamente una mesa de tesis doctora, es la salida transitoria, que es el periodo de prueba. En esta fase, en este periodo de prueba, se dan varios institutos. La primera es la salida transitoria, que el juez de ejecución podrá otorgarle permiso los fines de semana para que vaya a la casa a compartir con la familia. Viernes, sábado y domingo. Hasta 72 horas la ley te da. Hasta ahí. Okay. Entiéndase que si es hasta, yo le puedo dar 24, 48 claro, o 72. O le puedo ir probando un mes, el siguiente mes le aumento un día más y así sucesivamente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el fin de la salida transitoria? Afianzar el vínculo con la familia. Imagínate lo importante. Y también dice, o participar algún programa. Y tenemos de repente chicos con problemas de adicciones psicológicos, de problemas de trastornos mentales. Entonces el juez puede aprovechar esa salida y ordenar ese tratamiento que la familia puedan encargarse de que él realice en forma y con profesionales idóneos. Porque por la superpoblación de repente tenemos situaciones que ya no pueden, por la demanda que hay, ¿verdad? También tenemos la semilibertad. Justamente ayer se fue un mecánico de oro, se le llama, una persona privada de libertad, asociación ilícita para delinquir, 19 años de condena. Particularmente como jueza de ejecución, yo siempre tengo la convicción que la ley no discrimina el hecho punible. No hay que discriminar. Okay. El hecho punible es hecho punible. No decir, no, ese porque está en un hecho muy grave no le puedes otorgar. Siempre hay que tener una mirada humana.
Es un ser humano que se equivocó, cometió un hecho punible, está con una condena y está cumpliendo su pena. Dentro de esa situación que le estoy mencionando, entonces lo que hay que buscar es cambiarle esa conducta. ¿Y cómo le vas a cambiar? Con estímulo, con recompensa, con estos permisos, con esta salida, ¿verdad? O de repente situaciones así que le muere la mamá y le pide al juez de ejecución permiso para ir al velatorio. Claro. Y la ley, la 5.162, le da la potestad, pero es facultativo. Es decir, el juez podrá, dice. Podrá, puede que sí, puede que no. Así mismo. Y ahí están los presupuestos, doctor, que la ley establece y determina, ¿verdad?, cuáles son para darle. Y la semilibertad son personas que cuando ingresaron, porque tenemos médicos, ingenieros, veterinarios que están hoy con condena, entonces esa profesión el juez puede aprovechar y enviarla a cumplir un servicio en una institución pública, si es que reúne el perfil, por supuesto. Claro. Porque de repente tenemos un accidente de tránsito. Es decir, está condenado por una cuestión de negligencia, imprudencia, bajo el alcohol, etcétera. Entonces no tiene una conducta delictual, no tiene un perfil delincuente. Claro. Más bien fue una mala suerte que la vida le tocó y está con una condena. Pero tiene la capacidad y el conocimiento. Y entonces ellos pueden ejercer esa profesión dentro del recinto mismo o ir a otro lugar. Tal es así que una vez el Ministerio de Justicia, cuando todavía no le correspondía a este mecánico de oro ocupar todavía o ser beneficiado para que él pueda ir a atender el taller del ministerio. Porque es una persona que tiene mucho conocimiento en la parte mecánica. Por eso su nombre es mecánico de oro. Él mira tu vehículo, doctor, de olfato. Yo voy a cambiar su nombre porque no se llama así. No, claro, ¿verdad? claro. Le digo, Diego, vos sos un genio, le digo, porque él mira el auto, doctor. Acá este es el problema, doctora, dice. Totalmente. Entonces él va y cumple un servicio en el ministerio y vuelve a dormir en el penal. Mi querida doctora, yo te voy a tener que extender otra invitación porque es muy interesante, sobre todo muy didáctico lo que nos estás contando, pero también no quiero que pierdas el espacio de tu diplomado, que me parece tan importante. Bueno, le hago la extensión, la invitación a todos los colegas, abogados, auxiliares, mamá, papá, porque el interés es de todo, ¿verdad? Hay personas que están privadas de libertad y necesitan el acompañamiento de todos nosotros. Es un diplomado que estamos impartiendo en forma virtual los días jueves en el horario de 18 a 20 horas. Es 2 por 1, significa que uno paga y el otro entra en forma gratuita. La duración es de 3 meses. Le voy a facilitar al doctor los números, la parte administrativa, los costos, que sí, vamos a poner, para que por favor ustedes puedan hacer extensiva. La dinámica, la forma en que estamos impartiendo el desarrollo de esta clase, justamente son análisis, casuísticas, experiencias, teorías, ¿verdad? ¿Sobre qué trata el diplomado, doctora? Si nos puedes explicar, por favor. Todo el Código de Ejecución Penal, la Ley 5.162, que comprende 317 artículos, dividido en 4 libros, pero usted sabe, doctor, empecé el jueves 5 y quería yo hablar brevemente de los antecedentes históricos de la pena punitiva, que antes era el castigo por castigo. No pude terminar mi programa ni en la mitad de la cantidad de preguntas y de interés del auditorio, de situaciones fácticas. Me preguntaba, por ejemplo, tengo una interna que está enferma, ¿qué puedo plantear? Entonces yo le explicaba que hay una tutela jurisdiccional en el 291, que justamente cuando una persona está lesionada en su derecho a la vida, por ejemplo, una persona que tiene problemas de repente, como ella tenía un problema, no me acuerdo, lo que sí que dependía de un medicamento epiléptica y no le proveía. Entonces los padres se desesperaban y no sabían cómo recurrir porque entrar en un sistema judicial tiene su demora porque es un trámite bilateral, a la fiscalía, a la ¿verdad? Tiene su tiempo y la persona se te muere. Y me dice, ¿no hay un mecanismo? Sí hay, acá está, le dije. Entonces, al final, más bien eran las casuísticas, los planteamientos y de que ellos estaban interesados y deseosos de conocer el código. Entonces, el curso tiene demasiado validez para mí porque demuestra el interés de la persona que está participando y contamos el auditorio, agentes penitenciarios, defensores, jueces de ejecución, fiscales, alumnos, actuarios, relatores, etc. Doctora, te hago una consulta. Al nosotros darle publicidad a tu diplomado,
¿puedo yo darle el derecho a nuestra teleaudiencia que haga sus consultas para el otro programa en el cual ya te estoy invitando en vivo para que podamos responder? Sin problema, yo voy a consultarle al doctor José María Cabral, que es el director del CAFER, que es el encargado, la constructora, que es la que contrata a los docentes para estos cursos, que la Corte a la vez le contrata a ellos, ¿verdad? Y ellos son los que forman estos cursos y la capacitación permanente y continua, porque es la única manera de un cambio real y saber y conocer. Así que Sobre todo esa capacitación es muy importante, doctora. Realmente le diste un lado muy humano a un cargo de juez de ejecución, como dijiste, especializado, que la verdad yo no lo conocía, te soy sincero, yo admito cuando no sé algo hay que admitirlo, no hay vergüenza en eso, como digo. O sea que es súper interesante desarrollar esto. Y más que nadie, yo creo que cualquier persona puede tener consultas sobre personas allegadas a ellos que estén privadas de libertad. Entonces podemos aprovechar ese programa, ver todas las consultas, por supuesto, que nos llegan por redes y hacerlo, ¿verdad? Y decirlo en vivo. Incluso, antes de terminar, doctor, colegas, pares míos, que por causal de inhibición del juez de ejecución, le pasa a un juez en el interior, ocurre eso, de garantía o de sentencia, y desconoce el fuero, porque es muy especializado. Imagínate. ¿Entendés, doctor? Porque es una ley que tiene una vigencia de 10 años, y tiene demasiadas innovaciones. Entonces, el diplomado en sí está diseñado así con un programa de 10 unidades, 2 por clase, todo. Pero la vez pasada le dije a mis alumnos, déjenme desarrollar porque si no ya no me va a contratar más el doctor Cabral. Al final, dentro de mi programa pude desarrollar 2 ítems. Pero lo que me alienta y me anima, porque yo soy una persona que creo en Dios y confío que cualquier ser humano podemos cometer errores y se nos puede dar una oportunidad para cambiar. Y esa oportunidad es lo que el juez tiene que transmitirle a su privado de libertad, que confía en él y que lo va a ayudar en lo posible. Pero como le dije, él también debe poner su parte, porque el juez no puede hacer magia, porque si él no consiente ni acepta, doctor, el juez tampoco puede obligarlo por una cuestión esencial, autonomía de la voluntad. Total. Nadie está obligado a hacer lo que no quiere, totalmente, por más privado de libertad que esté. Mi querida doctora, para nuestra teleaudiencia, sobre todo para nuestros colegas, ¿cómo vamos para inscribirme al curso? Y bueno, está justamente en todas las páginas, en Facebook, Instagram, CAFER, donde está la invitación formal, y ahí hay un WhatsApp que directamente en línea. Directamente por WhatsApp. Estimada doctora, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Muchísimas gracias y a las órdenes cuando quiera, doctor. Muy amable. Ya venimos con el doctor Godofredo Freitas, ya estamos volviendo. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Contamos ahora con la presencia del doctor profesor Godofredo Freitas, magistrado del Fuero Electoral y Contencioso Administrativo, doctor en Ciencias Jurídicas, presidente del Tribunal Electoral Independiente, TEI, pero sobre todo un gran amigo que ya estuvo con nosotros, compartió con nosotros y siempre nos da luz en todo lo que son temas electorales. Buenas noches, estimado doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, profesor. Buenas noches, gracias por la invitación. A los televidentes también, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros siempre. Doctor, queríamos hablar de los comicios docentes del año 2025. El domingo pasado tuvimos un programa sobre estas elecciones y quería preguntarte cómo van a ser, cómo se van a dar, o sea, que nos cuentes un poco quiénes conforman su TEI. Sí, profesor, el año pasado empezamos el proceso. El año pasado tuvimos elecciones de los estudiantes, la representación estudiantil. Este año tenemos 3 elecciones muy importantes. Tenemos la de docentes. Docentes. De Derecho 1, de la sede central y filiales. Y tenemos las elecciones de los egresados, que son los abogados y las abogadas que son egresados de Derecho 1, de la sede central
y de las filiales. Y también tenemos una elección muy importante que es donde participan todos los docentes de las facultades de Derecho, de las Universidades Nacionales del Paraguay, donde participan las 7 facultades de Derecho que existen en Paraguay para la elección de sus representantes docentes ante el Consejo de la Magistratura. Ok, consejo. Este tribunal está integrado, el Tribunal Electoral de la Facultad de Derecho, está integrado por 2 representantes docentes. Tengo una colega, nosotros en la Facultad de Derecho aplicamos el principio de igualdad. Siempre en nuestros estamentos contamos con la participación de la mujer y del varón en iguales condiciones para el acceso a las funciones electivas. Llevamos muy presente ese principio. Por el estamento docente estamos 2 profesores que integramos el tribunal electo en comicios. Está la doctora Natalia Garcete y quien les habla. El Consejo Directivo también tiene un representante en el Tribunal Electoral. El Consejo Directivo está compuesto por 14 integrantes. Ellos votan a sus representantes para integrar el Tribunal Electoral y tienen un representante docente. También los abogados que son egresados de la Facultad de Derecho tienen un representante. La abogada Patricia Mendoza está integrando en representación de los abogados y de las abogadas a nivel nacional. Y también tenemos un representante estudiantil, un alumno universitario de la filial de CACUP. Se le da mucha participación a la sede central y también a nuestras filiales para que cuenten con la representación en el Tribunal Electoral. Es un tribunal plural, participativo, no solamente estamos los docentes, sino que también están los abogados y también están los estudiantes. Y le damos participación también a nuestros estudiantes del interior para que integren el Tribunal Electoral, porque tenemos 10 filiales a nivel país. 10 filiales. 10 filiales. Tenemos filiales en San Juan Bautista de las Misiones, en Quindú, en el departamento de Paraguarí, en Caacupé, Cordillera, San Pedro, en la capital, tenemos en San Estanislao, Santaní, tenemos en Pedro Juan Caballero, tenemos en Benjamín Aceval y tenemos también acá la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que forma parte también del padrón. Los egresados de notariado también forman y también los estudiantes forman parte del padrón y nuestra sede central aquí en Asunción. O sea que podríamos decir, doctor, que el TEI está conformado con un representante de cada parte interesada, por así decirlo. Sí, es un representante por cada estamento. En el TEI integran representantes del estamento docente, electo por los docentes, fuimos electos 2 docentes. El periodo de mandato es de 3 años. Nosotros estamos finalizando ahora nuestro periodo de mandato. Podemos ya por el segundo mandato consecutivo, podemos ser reelectos por un periodo más de manera consecutiva o alternada. Este año estamos cumpliendo nuestro mandato, los representantes docentes. Vamos a tener elecciones justamente en octubre donde se va a renovar el tribunal y eso hace también al principio republicano de dar oportunidades a otros. Nosotros nos separamos ahora, salimos, dejamos todo en condiciones para que vengan otros docentes a ocupar el espacio en el tribunal electoral. Pero puede ser reelecto continuamente por un periodo más. Sí, eso sí. Okay. En nuestro caso particular estamos completando los 2 periodos prácticamente. Ya están completando los 2. Los 2 periodos. Ya fueron reelectos entonces anteriormente. Reelectos anteriormente, estamos completando ahora en octubre, salimos y van a entrar otros docentes en nuestra representación. Los graduados también, de la misma manera, los graduados eligen a sus representantes por 3 años y van renovando también su representación. Y los estudiantes sí eligen cada 2 años. El estatuto de la UNA le da esa posibilidad al estudiante, que es el sujeto más importante en el sistema universitario, para que ellos renueven sí su representación cada 2 años y tengan más participación en los órganos de gobierno de la Facultad de Derecho y de la Universidad Nacional de Asunción. Excelente. Mi querido doctor, ¿y cómo está conformado el padrón? El padrón está conformado por segmentos. Tenemos un padrón prácticamente nacional compuesto de docentes. Tenemos un padrón nacional compuesto de docentes. Aproximadamente tenemos en la Facultad de Derecho actualmente cuenta con 475 docentes porque solamente participan o están en el padrón, y eso quiero aclarar a la teleaudiencia,
que están empadronados solamente los profesores escalafonados. ¿Qué sería un profesor escalafonado, mi querido doctor, si le puedes explicar a nuestra teleaudiencia? Eso es muy importante. El escalafonamiento dentro de la Universidad Nacional de Asunción y dentro de la facultad se da desde la categoría de profesor asistente, profesor adjunto y profesor titular. Pero para ingresar al escalafonamiento hay un concurso, o sea, tiene que haber vacancia, se tiene que llamar un concurso público de oposición donde participan los docentes de cualquier facultad, participa de ese proceso, y si son designados por el consejo directivo, o sea, hay un tribunal que se conforma en la facultad, después aprueba eso el consejo directivo, va al consejo superior universitario, finalmente en el rectorado para su designación, integran el escalafonamiento asistente, adjuntos y titulares. Ahora tenemos dos niveles más en el ámbito de la docencia en la Facultad de Derecho, que es los auxiliares y los encargados de cátedra. Los auxiliares y los encargados de cátedra son designados también por la facultad previo concurso de selección de méritos, pero no forman parte del escalafonamiento y por ende no forman parte del padrón de la facultad. Es por ello que hoy en día contamos con 475 docentes escalafonados que están en el padrón con derecho al sufragio activo y pasivo, para elegir y ser elegidos. Los 475 docentes están habilitados para votar, elegir y también para ser elegidos eventualmente para postularse a cargos electivos de gobierno dentro de la facultad o cargos directivos, decano, vicedecano, etcétera, etcétera. Mi querido doctor, ¿y cuál es el cronograma electoral? Sí, nosotros nos regimos en la Universidad Nacional de Asunción y en la Facultad de Derecho por el estatuto de la UNA. Nosotros tenemos un estatuto de la UNA que rige a las 14 unidades académicas de la Universidad Nacional de Asunción. La universidad tiene 14 unidades académicas, el estatuto les rige por igual a todas las unidades académicas y tenemos un reglamento general de elecciones que es muy actualizado desde el año 2019, nuestro reglamento general de elecciones, y nos regimos por ese. El estatuto y el reglamento nos establecen de que el tribunal tiene que convocar en el mes de mayo. En el mes de mayo del año de vencimiento del mandato de cualquiera de estos estamentos, ya sea estudiantil, graduados, o sea, egresados o docentes, el TEI tiene el órgano competente de convocar a comicios. No convoca al consejo directivo, no convoca al decano, no convoca al vicedecano, tampoco al rectorado, es el Tribunal Electoral Independiente el que convoca. Este año, por ejemplo, tenemos elecciones de graduados y de docentes. Entonces el TEI en mayo convocó ya elecciones y el proceso dura 6 meses, profesor, y las elecciones se realizan en el mes de octubre. O sea, el proceso arranca en mayo y ahora estamos en junio y eso va a culminar con las elecciones en el mes de octubre. Nosotros tenemos por el estatuto y por el reglamento calendarizar los comicios desde la primera semana del mes de mayo y tenemos que culminar el proceso electoral con la elección y la proclamación de las autoridades el último día hábil del mes de octubre del año de finalización del mandato. Eso dice el último estatuto. día de octubre, entonces sí, ya se proclama el ganador. Ya se proclama el ganador, perdón. El tribunal es el que proclama, entrega los títulos a los electos. Posteriormente eso va al consejo directivo para su aprobación y finalmente pasa después los documentos al Consejo Superior Universitario para la homologación y la remisión a la instancia administrativa. ¿Por qué? Porque hay algunos cargos que sí perciben una pequeña dieta, entonces necesita pasar por los estamentos administrativos de la universidad a los efectos de ser incorporado en el presupuesto de la UNA. Doctor, debemos ir a la pausa, pero ya volvemos.
Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Mi querido doctor, te hago una consulta. Lo que siempre todo el mundo se pregunta, ¿cómo hacen el control, cómo se garantiza la transparencia en estas elecciones? Sí, profesor, desde el inicio, en primer lugar desde la conformación del TEI. Sí. En el tribunal tenemos representantes de docentes que controla su estamento docente. Hay un control mutuo, eso que establece la Constitución. Para todas las cuestiones electorales tiene que haber un control mutuo. Después está el representante del segmento de los graduados y el representante estudiantil. Hay un control mutuo y cada representante con su estamento son celosos del proceso electoral y eso hace bueno al proceso electoral. Ahora, como tribunal, nosotros desde el momento que dictamos el calendario electoral publicamos, dice el estatuto, en 2 diarios de gran circulación nacional por 3 días consecutivos. Eso se publica en diarios. Después también el estatuto y el reglamento establecen y nos obliga a publicar en el sitio web de la facultad. Nosotros contamos con un sitio web de la facultad que desde la primera resolución que dictamos, la conformación del tribunal, porque el proceso arranca con la conformación del tribunal y la instalación de la mesa directiva del tribunal y de la elección del secretario del tribunal, presidente del tribunal, los miembros vocales, designación de funcionarios, porque un proceso electoral, profesor, es un proceso amplio, grande, participativo y necesitamos del acompañamiento también de funcionarios administrativos que nos provee la facultad. Quiero aclarar algo, que los miembros del tribunal no percibimos ninguna remuneración, eso es importante, es el órgano. Ad honorem eso, doctor. Ad honorem, establece el estatuto que el cargo es ad honorem y encima dice que es una carga pública. Entonces, el trabajo que realizamos los integrantes es un trabajo, de mucha dedicación porque los plazos son perentorios, improrrogables, en días corridos. La mayoría trabajamos y sesionamos los días sábado o domingo o por la noche para ponernos al día con el proceso electoral. Entonces, publicamos en los medios de comunicación, tenemos un sitio web en la facultad, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos los tableros. Y también el nexo del tribunal viene a ser los directores de las filiales. Una resolución que nosotros sacamos del tribunal, le remitimos de inmediato, tenemos grupos de WhatsApp donde están todos los directores de las filiales, tenemos grupos de WhatsApp, profesor, de docentes, donde mandamos lo que sacamos, tenemos grupos de WhatsApp de egresados o graduados, donde hay más de 19.000 abogados, ahí enviamos las resoluciones, tenemos el grupo estudiantil por curso, en la sede central y filiales donde pasamos todas las resoluciones que emitimos y también publicamos en los tableros pequeños avisos. Hoy en día con los medios tecnológicos y la comunicación tenemos funcionarios que nos ayudan a la difusión masiva. O sea, hoy por ejemplo estamos publicando y sacamos la publicidad y eso sale automáticamente ya, instantáneamente, en sede central y en las filiales. O sea, y por sobre todas las cosas, como te estaba señalando, hay un control mutuo, ¿verdad? Y no solamente los miembros del TEI, no solamente los estudiantes, los graduados, sino que también cuando arranca el proceso ya entran los candidatos a controlar el proceso y a controlarse entre ellos, y también entran ya los apoderados de los distintos segmentos a controlar el proceso que desarrolla el TEI y a controlarse también entre ellos. Ahora, hay un control cruzado muy importante, sobre todo mucha publicidad del proceso electoral, entonces es muy transparente. Sí, no. Eso implementamos desde que yo asumí hace 6 años, estoy terminando ahora porque son periodos de 3 años, implementamos la transparencia, la publicidad, nuestro estatuto dice página web y medios de comunicación escrita. Entonces nosotros usamos la tecnología, pero fundamentamos, sacamos por resolución a los efectos de cumplir con los principios de transparencia, publicidad, mutuo control, eso reglamentamos todo mediante reglamentos y también sacamos resoluciones.
Te felicito por eso, mi querido doctor. Todo lo que está muy publicitado tiene garantía de transparencia. Eso es muy Y importante. aparte, otra cosa, profesor, también durante el proceso del conteo y del el escrutinio, porque votamos con papeletas. Si bien la ley obliga de que se tienen que usar máquinas de votación, no tenemos las máquinas todavía, pero votamos con papeletas. Yo te traje aquí las papeletas elaboramos con la participación de los candidatos y los apoderados hasta el color de las papeletas deciden los candidatos o sus apoderados. Por ejemplo, acá tenemos un color celeste, tenemos Puedes un color... poner ahí, doctor, para que te enfoque la cámara, ponerle ahí un Sí. poquitito, te va a enfocar la cámara. Son papeletas de distintos colores, tanto en el color inclusive, quiero que se fijen de que anteriormente en la facultad, antes de que ingrese como miembro del tribunal, el alumno hacía a mano, o el docente o el egresado ponía su candidato a mano. O sea, se ponían los candidatos en un tablero principal. Y cada uno ponía el nombre que quería. Venía el profesor Ricardo para votar cuando había elecciones de docente, entonces Ricardo veía los candidatos y anotaba en el boletín los candidatos por el que quería votar, ¿verdad? O que quiere votar. En cambio, nosotros implementamos ya los nombres. Primero empezamos con los nombres. Después le agregamos la fotografía, o sea, fue un proceso, Claro. un proceso porque esto también tiene que tener la aprobación de los candidatos y de los apoderados. Empezamos ya a poner los nombres. Claro. Después nos pidieron que pongamos las fotos, empezamos a poner fotos. Era blanco y negro, después ya nos pidieron fotos a color. Entonces vamos mejorando y vamos evolucionando también con nuestros boletines. Y esto, profe, en el día de la votación, finalizada la jornada electoral, el conteo es público. Es público, doctor. Es público y fiscalizado. O sea, acá se dice, por ejemplo, Nicolás, ¿cuántos votos? Jonathan, se va contando porque el voto es nominal también. Eso es muy importante. El sistema de la UNA, un sistema de plena transparencia. De plena transparencia, porque el sistema nominal es una mezcla del sistema nominal, donde el elector vota por uno o más de sus candidatos que están en los boletines y de manera preferencial. O sea, la UNA ya se adelantó hace años con el sistema del voto preferencial. Entonces vos entras, profesor Ricardo, acá tenés 6 candidatos para el estamento docente y vos votás por los candidatos que quieras de forma nominal y podés votar por la cantidad de cargos que está en juego. En el estamento docente, en las elecciones, en la asamblea se elige un docente, para el Consejo Superior otro docente, para el Consejo Directivo se eligen 6 docentes y para el Tribunal Electoral se eligen 2 docentes. Y vos en el boletín podés tener 8 candidatos o 10 candidatos, entonces vos votás hasta por 1 o por 6 o hasta 6, entonces vos elegís de manera preferente a tus candidatos. Mi querido doctor, se nos fue el programa, pero te quiero extender una invitación para otro programa para hablar de las elecciones de la UNA de docentes. Por favor, cuando puedas, vamos a agendar. Es un tema muy importante para desarrollar. Estimada de la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.